Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un día especial porque vamos a conocer a María, la última incorporación al equipo de Codely. Y esto, claro, sucede después de 3 semanas aproximadamente que presentamos a Clau. Exactamente, Clau, que entró en el rol de Customer Support y quizás esté pensando, hostia, Codely no para, esto es un tren sin frenos, ¿no? Exacto. Entonces, el kit de la cuestión está en que Codely empieza en 2015. En 2022 empezamos el año siendo 6 personas y lo vamos a acabar siendo 8. María ahora nos contará qué va a hacer en Codely, cómo entró en Codely, cómo ha sido su proceso de selección y un poco la aventura en la que entra. Entonces, esto, a pesar de que parezca que es como, guau, no paran de contratar, no sé qué, están creciendo, están locos, no sé qué. No, si lo paramos a pensar desde 2015 hasta 2022, un equipo de 8 personas que ha ido creciendo poquito a poquito y encajando cada una de las piezas, pues eso, de forma más o menos Y orgánica. encima en piezas que son muy buenas. O sea, de todo el mundo que estamos aquí son muy top. Mola mucho. Mola que también te lo digas a ti, ¿eh? Venga, sin más, vamos a conocer a María. Perfecto. Ahí la tenemos. María, ¿qué tal? Hostia, he cambiado de plano a la webcam. Espectacular. Vale, primero, dos etapas, 2 bloques. Vamos a dividir esto. Primero, que nos cuentes un poco de ti, de tu trayectoria. Vale. Y luego hablaremos un poco de qué vas a hacer en Codely, cuáles son un poco tus responsabilidades, objetivos o qué te gustaría hacer. Entonces, empezamos por el principio. Por el principio. Eres muy curiosa porque eres una persona que sí que has vivido muchas etapas dentro de una empresa, pero llevabas mucho tiempo en la empresa que habéis estado, ¿no? Eso es, sí. Yo llevaba casi 15 años en Vico, es una consultora en Pamplona, soy de Pamplona. Y como bien dices, sí, he pasado como por muchas etapas en 15 años que me ha dado tiempo para ver de todo, ¿no? Yo empecé programando en ABAP para SAP. Eso es SAP. SAP. ABAP es un lenguaje exclusivo que tiene para SAP, o sea, no se usa para otra cosa. Es muy alemán todo. Y nada, tuve mi primer hijo y entonces ahí en el parón de la maternidad, al volver me reciclaron a Front. Un proyecto de banca. Empecé pues de lo básico, HTML y CSS, y la idea era evolucionar a aprender Angular, pero... ¿Y qué tal el cambio? O sea, pasas de programar en SAP para pasar al front. Pues, es como un otro paradigma muy diferente. Pues para mí fue como ver la luz, porque de verdad, o sea, SAP no es precisamente lo más visual. Y aprender front y todas las cosas que se podían hacer... ¿De qué año, por ubicarnos, de qué año estamos hablando más o menos en el momento en el que tú empiezas a tocar cosas de frontend? 2015. Vale. 2015, sí, cuando nació mi primer hijo. Y fue pues yo feliz, claro. O sea, llevaba 7 años programando en ABAP y la verdad que, bueno, pues intentaba dejar bonitas las cosas, pero eran formularios de arrastrar cositas, no había más. Así que meterme en front y además justo se estaba creando la web nueva, un diseño que era nuevo, estaban renovándolo y demás, pues fue muy guay, la verdad. A mí se descubrió un mundo ahí. Vale, 7 años ya de carrera entonces en el mundo front que tienes, porque desde el 2015 ya hacen 7 años. Sí, lo sé, hacen 7, casi camino de 8 ya. Pero mola, y entonces mundito Angular comentabas. Sí, no llegué a tocar nada de Angular porque centramos mucho en esa parte más front, más un perfil de maquetación como tal que era necesario en el proyecto, y luego ya tuve a mi segunda hija y entonces otra vez parón. O sea, hay un patrón, ¿no? Cada vez que sobra, no sé si ha sido suerte o casualidad, pero sí, tal cual. Y cuando volví, ya Angular estaba deshecho. Bueno, habían tomado otra dirección y habían empezado con React. Entonces yo ya volví y otra vez a un proyecto de banca, React y encima no era HTML y CSS, era Style Components, métete con JS, bueno, fue como... Yo ya iba con mi idea de voy a tener que aprender Angular a la vuelta y apareció React en mi vida. Y a raíz de ahí ya, pues fue un poco, fui pasando como por varios proyectos, banca, en una marca de moda bastante conocida también. ¿Y todo en React ya? Todo React, sí, todo React. ¿Qué cosas destacarías de algunos de esos proyectos que digas tú, ostras, mira, pues aquí, por un poco que no sea simplemente esto como una lectura de tu currículum? Pues, entonces, por ejemplo, ahora comentabas de React, de que empiezas con temas de Style Components y demás. ¿Algún reto que dijeras, hostia, esto me estalló la cabeza, cambió el paradigma, cambió la forma de enfocar cómo desarrollaban en front o lo que sea? Bueno, más que cómo desarrollar en front, para mí cómo enfocar un proyecto, una de las cosas que me hizo boom en la cabeza fue en el proyecto de banca el trabajo con la gente de diseño. ¿Vale? En ese sentido, nos daban un diseño completo, en plan, toma,
handoff, esa palabra que tanto se utiliza, del diseño. Y bueno, había un sistema de diseño que no era tal porque luego no le hacían caso y nosotros llevábamos un poco esa filosofía de por componentes. Entonces ahí ya vi que había una necesidad de trabajo, de diseño, desarrollo, que no se estaba cubriendo ni a nivel proyecto ni a nivel un poco general. Veía que había como un gap, ¿no? Entonces empecé un poco de alguna manera a intentar ayudar en el propio proyecto a que eso fluyese. Entonces, más que a nivel técnico, era un poco más a nivel organizativo, ¿no? De un poco de filosofía de trabajo. Y ahí fue cuando descubrí que existía un perfil que era UX Engineer, que bueno, me quería dirigir hacia ese punto porque veía que era algo bastante necesario. Es que lo que comentas de tender estos puentes, no existe casi nadie. O sea, No. o sea, intentamos ser muy full stack en el desarrollo, pero cuando es con la parte de diseño, está la barrera muchas veces y Tal cual. no pensamos en juntarnos. Sí, además entramos en una etapa en la que el perfil de maquetación estaba con con la nueva filosofía de React, ¿no? Bueno, la nueva dirección que está tomando, se quería tener un perfil como más completo. Entonces ahí hubo una época de transición en el que todos teníamos que empezar a coger, yo siempre distingo entre el front del front y el back del front, ¿no? Vale. Teníamos que coger un poco como toda ese full stack del front, ¿no? Vale. Y ahí era el debate de, bueno, pues todos aprendemos de todo, pues vamos a aprender todos también a maquetar bien y a los diseñadores entended que estáis diseñando software. Entonces, entró ahí como, se me iluminó ahí un poco el mundo de, joder, las cosas se tienen que hacer así, porque así es como funcionan. Y claro, eso también me llevó a tener un papel un poquito más de, pues, de que el equipo fluyese en ese sentido, ¿no? De ayudar. Como O sea, un poquito desarrolladora. liderando también, se podría decir. Sí, algo así. Sí. O sea, la parte de la palabra liderar a mí me cuesta mucho decirla, de reconocer, es cosa mía. Pero sí, eso se unió además también con que dentro de Vico empezamos un curso que era para el Servicio Navarro de Empleo, internamente le llamamos la Vico School, y en esa parte también metimos, ¿no?, toda esa parte más de front de HTML, CSS, con toda una serie o sea, el curso está enfocado más bien a Stream Programming, ¿no?, un poco y Agile, y eso hizo que para mí fuese también un boom mental, el darme cuenta que enseñar a los demás, aparte de aprender uno mismo muchísimo, jolín, veía muy satisfactorio el poder ayudar al resto a que los proyectos fluyesen, que fuese todo... O sea, ayudar a la gente a ser mejores desarrolladores y también a ser más felices en el día a día, ¿no? Era un poco el mantra, ¿no?, del curso. Está guapísimo, porque encima ahora que estás aquí con nosotros, haciendo justamente esto, formación, que nosotros tenemos una visión que es 100% la misma. Sí. Cada vez que hay un comentario de alguien que te dice, gracias a Codely he podido cambiar de puesto, he podido cambiar al stack que quería, he podido implementar una arquitectura dentro de este dominio que ha hecho que ahorre unos cuanto dinero en la empresa, te da una satisfacción, un llenito por dentro. Y que luego facilita mucho tu día a día. O sea, en el día a día al final te dejas de encontrar con problemas que dices, joder, ¿por qué me está pasando esto?, ¿no? Y muchas veces enfocándolo ya no solo en el desarrollo, sino también en cómo organizamos los equipos. Al final, esto es algo como súper clave, el hecho de poder decir, hostia, me estoy dedicando a algo que tiene un impacto que trasciende más allá de desarrollo de un determinado producto y ya está. Es el kit de la cuestión en términos de decir, vale, pues aplico ciertos conocimientos o lo que sea, que eso impactan en ciertas personas que además se propaga. Cuéntanos un poco del tema de la Vico School, esto, ¿cómo funcionaba? Pues lo que hicimos fue un grupo de compañeros, nos juntamos, marcamos un poco la directriz del curso, el temario y demás. Además, en plena pandemia, fue en el año 2020. Sí, en el año 2020, sí. En el año 2020, y claro, ni siquiera sabíamos si podríamos hacerlo por todo aquello de las restricciones y demás. Nos metimos ahí un currazo, vamos, hicimos un sprint, salió súper bien, la gente salió súper satisfecha, los alumnos, y nosotros nos dimos cuenta que, jolín, hacemos las cosas bien y podemos enseñar a hacer las cosas bien. Y a raíz de ahí, también eso a mí por lo menos personalmente me ayudó también un poco el rol, que más que el rol, en Vico hablábamos muy de misiones, de las misiones que teníamos, de poder ayudar al equipo que fluyese, que estuviese bien, que aprendiesen y demás. Entonces ahí sí que entré en una etapa en la que junto con otro compañero, era un poco una especie de misión compartida,
de 540, que es una empresa que en Vico tenemos el concepto de ocupas y ellos están con nosotros. Bueno, vosotros Muy buena gente ahí. les conocéis. Y estábamos los dos mano a mano y la verdad que fluía todo. O sea, cuando tienes a alguien con el que, ¿no?, os complementáis y todo fluía, es que fluía y conseguíamos, ¿no?, pues que dentro de toda la marabunta de cosas que pasan en un proyecto día a día, las cosas pues fluyendo. Y es en el último proyecto en el que estuvimos, que aquí la anécdota es que es un proyecto que es Next desplegado en Bercel con CSS Módulos. Cuando estábamos decidiendo un poco la tecnología, justo habíais sacado vosotros el rebranding, ¿no? el rebranding. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo lo hacen los Codely, ¿no? Y ahí, Eso fue muy curioso, porque claro, cuando hicimos el proceso de selección, en una entrevista nos lo contaste, y es, ahora estoy con este stack, con este stack, con este stack, y es lo que estamos haciendo nosotros. Y encima dices, y para esto, pues abrir la web de Codely, inspeccionar el evento, a ver cómo hacéis esto, y así optamos por esta opción. Teníamos duda de si seguir manteniendo Style Components, que no funciona muy bien con renderizado en servidor y demás, y teníamos ya que nos habíamos dado, porque anteriormente hicimos un proyecto ya Stack, que era Gatsby con Drupal, React Gatsby Drupal, y nos encontramos con esos problemas y yo dije, yo no quiero usar más esto, porque de verdad es que da más problemas que beneficios. Y tiramos por CSS Módulos, teníamos alguna dudilla y cuando vimos que lo habéis hecho dijimos, oye, pues si los Codely lo hacen así, pues no estará tan mal. Claro, y los Codely, y al final aplicas a la oferta de Codely. Sí, a ver, he de decir que yo era muy fangirl, así por resumirlo en una palabra, y a mí es que lo que hacéis, me encanta. O sea, y toda esa parte que yo descubrí enseñando en la Vico School, es que era como, para mí era la sensación de decir, jolín, ahora mismo tenemos impacto a nivel local, a nivel Navarra, estando aquí, es que es impacto a nivel nacional. O sea, quiero decir, con todo, y para mí era como, guau, o sea, un altavoz increíble. Entonces, justo en verano yo estaba ahí, me acuerdo en la piscina, estaba leyendo el libro de Código Sostenible de Carlos Ble, y el prólogo era de Javi, y lo leí y pensé, estaría guay trabajar con esta gente. Y 2 semanas después, o una después, no me acuerdo, publicaste la oferta en Twitter y fue como, ay Dios, es como... Y dije, va, voy a probar a ver qué tal. Y nada, y eché. O sea, fue tal cual. Entras en un proceso de selección que se buscaba a alguien que tuviera bagaje de frontend, pero que quisiera orientarse a algo más full stack, toquetear varios palos, en una empresa en la que en ese momento que publicamos la oferta éramos 6 personas en el equipo. ¿Qué tipo de cosas pasan por tu cabeza? De decir, hostia, ¿qué oportunidad representa eso para ti a nivel profesional? Lo digo sobre todo de cara a que pues, la gente lo pueda empatizar o servir, o yo qué sé, alguien que esté en una empresa con un montón de empleados o lo que sea, que diga, hostia, pues eso no es para mí o lo que sea. ¿Qué atractivos le ves tú a ese tipo de equipos pequeños? Y no lo digo porque no estamos contratando, o sea, no es como... O sea, lo digo honestamente del rollo, hostia, ¿qué viste tú en ese momento y dijiste, hostia, pues sí, pues voy a apostar por esto porque me apetece, yo qué sé, el qué? Vi varias cosas. O sea, en la experiencia de la Vico School a mí me hizo ver todo lo que se aprende cuando tú tienes que enseñar, porque claro, para poder enseñar algo bien, o por lo menos como soy yo, mínimo hay que interiorizarlo bien, porque si no, la explicación no fluye. Entonces, eso lo hilaba todo lo que haya que enseñar, joder, tienes que interiorizarlo bien, ese aprendizaje, toda la parte de lo que aportas a la comunidad para mejorar el día a día de los desarrolladores. Y luego, aparte, estaba ahora en un punto en el que yo voy poniéndome como pequeños objetivos. Quería expandir un poquito mi zona de confort, de un poco más algo, de ir a eventos, dar charlas, de tener como más impacto a nivel comunidad. Y era como, bueno, pues, oye, no sé, creo que todo encaja bien. Toda la parte de vídeos, de streamings y demás, eso se me queda un poco en plan señora que va a tener que aprender. Vale. Pero bueno, oye, a mí me gusta aprender cosas nuevas, entonces es un reto más. También, vale. Proceso de selección, ¿qué tal? Muy guay. Me sorprendió mucho. O sea, bueno, no me sorprendió porque realmente ya a ti y a Nuria os conocí en la Pamplona Software Crafter y ya veía un poco cómo erais y yo creía que iba a haber encaje porque yo me veía mucho en que éramos un poco de la misma vibra, ¿no? Vale. Pero me sorprendió la cercanía, el mimo con el que los correos, las entrevistas, todo. O sea, era como todo muy detallista. Una de las cosas que yo creo que hay que hacer hincapié es que en el software somos personas. Y el software lo hacemos personas y detrás
de lo que hay, tenemos cada uno nuestras circunstancias, nuestro día a día, y yo eso lo sentí. Y a mí, por ejemplo, para mí eso es muy importante, ¿no? Era también parte de esa misión que teníamos, ¿no? En el equipo que decía antes, éramos una especie de tech lead, engineer manager, cosa y una amalgama de cosas. Y yo siempre intento hacer mucho hincapié en eso, y yo eso lo sentía también dentro del proceso de selección, que era como, sí, están teniendo en cuenta que lo que hay delante es una persona que ha decidido apostar, presentarse, ¿no? Y eso se notó. Y a mí eso, por ejemplo, eso que me pareció muy divertido. Claro, nuestro proceso de selección se basa en tres entrevistas. La primera, una más de conocernos. La segunda, una más de revisión técnica, también simulación de streaming. Y la tercera, si todo encaja, ya es para, oye, ¿quieres trabajar con nosotros? Entonces, la primera la hiciste conmigo y con Nuria. No, con Carmen. Con Carmen y conmigo. La segunda hiciste con Javi y con Isma. Y la tercera sí con Javi y conmigo. Sí. Entonces, la primera nos conocimos y todo muy guay, o sea, nos gustaste mucho. La segunda, que es hacer una simulación de un directo. Claro, lo bueno de todas las entrevistas es que las grabamos y después las vemos entre todo el equipo para ver si nos encaja o no nos encaja. Yo me sentí muy en un directo viendo ese vídeo. Porque te montaste una película. Una película. Sí, sí. ¿Cómo la encaraste? ¿Cómo encaras un proceso de selección tú? Te preparas. Voy a confesar que era el 1,5. O sea, yo he hecho en mi vida, en 15 años, he hecho un proceso de selección y medio. Porque hace tiempo eché a una empresa y no me sentía preparada para cambiar, y en la prueba técnica me auto boicoteé directamente. Luego sí que dije, o sea, voy a hacerla porque sé que lo puedo hacer, pero... ¿Por qué dices que te autoboicoteaste? Buah, porque me bloqueé de repente, había un tiempo de 2 horas, me bloqueé, empecé a hacer, dije, no lo voy a tener en 2 horas. Tiempo de 2 horas para desarrollarlo. Para desarrollarlo, sí. Vale. Y fue como, ya está. Me puse nerviosa, llevaba ya desde que empecé el proceso, ya veía que no, o sea, no estaba en ese momento, no estaba preparada por lo que fuese, ¿no? Y nada, y al final escribí, ya lo siento, pero muchas gracias y tal. Pero luego dije, bueno, pero yo en 2 horas esto lo saco. La hice, aparte, no la mandé, pero me quedé satisfecha, dije, si lo hubieses hecho. Y luego fue esta, si es que no he hecho más. Entonces, claro, para ver, era como, bueno, pues a ver qué pasa. Y dije, pues ya está. Era en verano, estábamos en el pueblo, en verano nos vamos todo el verano al pueblo. Y bueno, no sé, también la sensación de que os conocía de antes, y ya no solo porque os conociese, sino porque he visto muchos cursos vuestros, era como, bueno, pues a ver qué pasa. Sí, no sé, la verdad que bien. Eso también está gracioso. Del otro día comentabas que comentó Nuria, que juntasteis para explicarte un poco cómo estaba montada otra web de Codely y tal. Sí. Y que tú ya te lo sabías porque habías hecho el curso de... ¿Cómo estoy maquetando la web de Codely desde cero? Sí, tal cual. Me hice el onboarding antes de siquiera. Yo creo que, además, el curso creo que me lo hice antes incluso de echar la oferta. Justo o fue a la vez, no me acuerdo, pero sí. Era curioso porque estaba haciendo yo el curso y mientras hacía el curso lo paraba y de repente a mi pareja le decía, pero ¿cómo voy a echar yo una empresa en la que estoy haciendo un curso y estoy aprendiendo de ellos? ¿Qué tengo yo que aportar ahí? Volví a seguir y seguí ahí con mi película y mi paranoia. Y cómo enfoqué la entrevista técnica, que era una entrevista técnica que a mí me parecía súper divertida, yo ya venía avisada de lo que era. Vale. Porque por lo que he visto en los vídeos de presentación de mis compañeros, yo creo que de repente se encontraron con que ahora vamos a simular un directo. Y entonces dije, ¡buah! Tengo que sacar aquí todo el potencial. Y venga pensando y dije, joder, pues es que esto para mí, además que es como yo enfoco muchas veces cuando entra en proyectos que ya estaban comenzados, o sea, que ya estaban iniciados, digo, joder, lo primero que hay que hacer es analizar un poco cómo está esto y hacerte una película de qué ha pasado. Y en base a eso, ¿no? Además me acuerdo que introduje el concepto de antropólogos del código, que me lo contó un compañero. Un poco de contexto voy a dar, nada, rápidamente. Perfecto. La prueba técnica, como la planteamos en Codely, básicamente es una entrevista donde se simula ese directo, el que está haciendo de referencia María, y el quid de la cuestión está en que damos ya un proyecto ya picado, ya implementado, y lo que hacemos básicamente es decir, oye, esto es un honeypot, es decir, es un tarrito de miel que tiene ahí cositas que puedes encontrar de márgenes de mejora y demás. Entonces, básicamente, el quid de la cuestión está en ver cómo piensa esa persona, de decir, hostia, pues qué cosas le preocupan de todo lo que hay ahí para sacar, que es muchísimo, de la parte de frontend, de la parte de backend, pues qué cosas le preocupan y dar la libertad para un poco eso, ver cómo explora, cómo razona y tal,
siendo esa persona la que lleve el ritmo del directo. Enviamos un email antes de empezar el directo diciendo, o sea, días antes, ¿no? Cuando damos el acceso a ese repositorio de código, diciendo un poco las cosas que vamos a valorar. Oye, vamos a valorar tu capacidad comunicativa, vamos a valorar que demuestres que realmente tienes experiencia en producción con las cosas que estás comentando, que demuestres un poco algunos pescaditos que nos des a los que agarrarnos para al final confirmar esa hipótesis. Es decir, los procesos de selección, y esto es algo súper interesante, creo, a nivel de planteamiento, desde el punto de vista de la persona que está contratando en ese momento, que está haciendo el rol de, vale, pues tengo que contratar a alguien, está deseando encontrar a esa persona. Mucho. Creo que muchas veces cuando estamos en el otro lado de la mesa como candidatos o candidatas, creo que es algo que se nos escapa. Al menos a mí se me ha escapado en procesos de selección. Que es decir, no, pero si esta persona está remando a mi favor. O sea, si no está intentando buscar los fallos y ves, te he pillado aquí. No, si es lo contrario. La persona que está contratando está deseando que esas hipótesis que tiene de, ¡buah! Esta persona tiene algo dentro. Vamos a ver, vamos a conocernos más, vamos a ver si habría matching entre las intereses profesionales de su carrera en este momento coinciden con los retos que podemos ofrecer en el equipo. Entonces, está deseando ver que es así y poder contratar. Entonces, en ese momento se te plantea todo el tema del repositorio y demás y tú haces una entrevista que es espectacular. O sea, espectacular. Ponemos por aquí algún cachito como la intro. Es que hay momentos muy buenos. Algún cachito ponemos. Sí, vamos a ver algunos cortes. Con este código me he imaginado que es un proyecto que tiene un deadline muy rápido, que ha sido desarrollado por un desarrollador back que está aprendiendo en front, que se quiere reciclar. Y bueno, pues le llamo José Luis al desarrollador. Para mí viene de Java, ¿no? Y como no podía dejar de currar con un lenguaje tipado, ha decidido que quiere meter TypeScript, pero le falta expertise y ha hecho el pobre lo que ha podido, ¿no? De CSS anda un poco justi, pero bueno, el hombre le pone ganas y luego pues tiene que profundizar un poquito más en buenas prácticas y entiende de la importancia del testing, pero que también está aprendiendo. ¿Qué ha hecho? Pues la ha consultado a su prima, que su prima soy yo, que encima sabe que soy profesora en un curso que va sobre Agile System Programming, y ha dicho, venga, ayúdame, este es un MVP que tengo que entregar la semana que viene y esto es lo que he hecho, a ver qué te parece y en qué me puedes ayudar. Perfecto, pues ya hemos visto un poquito cómo fue la entrevista. Entonces, básicamente, cuéntanos cómo lo viviste tú. Pues no estaba muy nerviosa, la verdad. Sí que pasó que, claro, yo, como hemos dicho, soy un perfil como muy front y al principio pillé mucha carretilla ahí y hubo un momento en que, bueno, tú me dijiste en plan de, bueno, vamos a pasar a otro. Y cuando yo estaba inspeccionando el honeypot, dije, bueno, me voy a ir a todo. Voy a ver o sea, hasta donde pueda llegar y me hizo la cabeza muy boom con todo el tema del API de Next, que ya había leído sobre eso por el tema del proyecto, pero no lo había hecho. Y como yo back no he hecho nunca, o sea, el back como tal, no el back del front, sino back como tal no había hecho nunca, hasta que de repente me di cuenta que eso era un API que yo estaba, o sea, un endpoint que yo estaba creando para que lo consumiese el propio repositorio. Entonces, estaba intentando encajar las piezas de lo que era el tema de arquitectura hexagonal y había una que me bailaba. Yo decía, ¿pero esto dónde lo meto? Me hice un esquema en ScaliDraw, porque soy como, yo necesito hacerme mis cajitas y mis cosas. Y sí que también lo que hice fue para ver un poco el orden en el que yo luego quería contar lo que había ido viendo, me hice un guión en Notion. Como anécdota, yo uso muchos emoticonos y uso Notion y es como... Luego digo, joder, que encaje, ¿no? Son como muchas cosas que ahora me hacen así, clic, 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 en la cabeza. Y ahí dije, bueno, pues hasta donde llegue yo voy a intentarlo lo máximo, teniendo muy claro cuáles son mis limitaciones, porque nunca he tenido problema en decir cuáles son mis limitaciones. Y sí que pasó durante la entrevista que me hicisteis un par de preguntas que fue como... Además, algo que me acuerdo que luego contando me decían, pero María, los genéricos de TypeScript, si las has visto un montón de veces, el partial. Hay que decir que esa parte del código no es muy normal y es para sacar miguillas. Y yo decía, sí, ya lo sé, pero no sé qué pasó, pero ya está, no pasa nada. O sea, luego, y algo muy curioso que me pareció, cuando me preguntasteis el tema del renderizado y tal en la aplicación Next, yo decía, si no he hecho ni mirar eso. Y me acuerdo que dije en plan de, no lo he mirado. Digo, bueno, pues nada. Y luego me quedé como diciendo, cago en la leche. Me apunté además los 3 puntos en concreto que habíamos hablado. Busqué los cursos que lo cubrían, me los apunté, me lo puse en mi roadmap y pensé, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, ya está. Hasta aquí, fue literal. ¿Y qué querías que iba a pasar después de esa entrevista? Pues yo ya había preparado el vídeo de respuesta, no te digo más. Yo, pues me mandarán un vídeo, porque eso, por ejemplo, dentro del proceso de entrevista, el que
dijeseis, nos mandaremos un vídeo, si no es el caso, joder, me pareció un detallazo, porque ahora encima que voy a tener que aprender esa parte, no es moco de pavo. El hecho de tener el tiempo, grabar el vídeo, editarlo, mandarlo, jolín. Y dije, pues yo veré un vídeo de vuelta y les preguntaré, ¿qué cursos me recomendáis para reforzar lo que queréis que me falta? Tal, no sé qué. O sea, yo ya me había hecho mi idea, mi película de esto es un no, esto es un no. Tiendo a ser un poco negativa, reconozco, pero bueno, pues iba pasando el tiempo y digo, pues parece que es un sí, parece que es un sí. O sea, como hasta el último momento yo decía, no, esto es un no. Cuando a lo mejor en plan lo típico de, esto suena súper a ligue de Tinder, ¿no? De no me contestan en 3 días, yo están preparando el vídeo fijo. Eran cosas así. Y mi pareja era como, a ver, María, pues es que, pues, tranquila, ten paciencia, yo ya. Y claro, yo sí que he estado en un par de veces siendo la que entrevista y luego contesta, pero nunca había estado a la que le tienen que contestar. Entonces era como, qué mal se pasa. Digo, si me toca volver a entrevistar a alguien, voy a darle mucha información. O sea, me estaba ya montando ya en mis películas. Dices que has sido pocas veces la persona entrevistada. Esto, por lo que has comentado antes, del tema de tu experiencia profesional, en términos de que has estado 14 años, has dicho. Casi 15, sí, 14 casi y 15 medio. en la misma empresa. Hay mucha gente que tiene el discurso de que eso es algo negativo, de que eso es como, ostras, pero es que siempre estás en el mismo contexto, es que tal, que... tú, desde tu experiencia, que lo has vivido, cuéntanos qué puedes decir al respecto. Para mí es algo súper positivo, pero porque es una empresa de servicios. Una empresa de servicios tienes muchos proyectos y luego encima, tal y como evoluciona esto, tienes que innovar en muchas cosas, en tecnología. No te puedes anclar, no es una empresa que digas, lleva 15 años haciendo .NET. O sea, yo he hecho ABAP, no llegué a hacer, pero casi hago Angular, React, ya me está con Gatsby, ahora Next.js y tienes que evolucionar. Entonces, o sea, y encima diferentes negocios, o sea, he estado en banca, en moda, en seguros, en un proyecto que le llamamos el Netflix de la cultura, Canal March. O sea, ¿qué más? Ahora es un motor de reservas de hoteles. O sea, he visto lo que es negocio y empapándote del negocio también aprendes un montón de cómo luego tú planteas esas soluciones. Para mí es todo lo contrario. O sea, el espectro que te da de conocimiento es increíble y luego te vas moviendo de equipos. Habrá empresas que a lo mejor haya gente que esté 15 años en el mismo equipo, ¿eh? Yo no es el caso mío, pero vas conociendo otras personas, te vas un poco, sí, o sea, para mí no, a mí todo lo contrario. ¿Y el cambio a Codely ahora que entras justo este lunes, lo ves más como un cambio de empresa total? ¿Lo ves como un cambio de equipo de los que hacías? Yo, o sea, ahora mismo lo veo como un cambio de equipo, sí, tal cual. O sea, no tengo, o sea, sí que cambio obviamente de empresa y de rollo totalmente, pero el lunes era como, bueno, pues como si fuese un equipo nuevo, o sea, un proyecto nuevo dentro de Vico. ¿Sí? El otro día decías, estamos grabando, esta entrevista la estamos grabando en la Sugar Crafter Barcelona. Hemos aprovechado para montar todo el tinglado porque esta misma tarde estaremos en directo en Twitch y tal. Y hemos aprovechado la ocasión que nos vamos a juntar. María va a trabajar en remoto desde tu población. Pamplona. Exacto. Digo, no sé si lo quieres decir, no me vale. Pamplona. Entonces, y el quid de cuestión está en que ahora llevas una semana. Sí. El miércoles, que llevas 2 días y horas, decías, hostia, llevo 3 días, pero parece que lleve ya mucho tiempo. Sí. Si intentas pensar en las cosas en las que se apoya esa sensación final, ¿no? Que se exterioriza como, hostia, parece que lleve mucho tiempo con esta gente. ¿A dónde llegamos si pensamos en las cosas que nos llevan a decir eso? En la cercanía que transmitís también y que desde el principio es como, o sea, involucrada al 100% en todo. Y luego también el hecho de que yo venga como diciendo, pues, oye, aquí me tiraba a la piscina del todo, pues voy a aportar todo lo que pueda. No tener miedo a hablar de algo y no tener ni idea. Pues, por ejemplo, el otro día en la Daily que decía yo, joder, os he visto hacer esto toda la semana y no sé por dónde tengo que tirar. El romper yo también con esa barrera del miedo a decir, oye, a ver si, no sé, la voy a liar o algo. Es como un poco el conjunto de todo, ¿no? Pero también que considero que es un espacio seguro para poder hacer eso sin que pueda haber una repercusión, ¿no? O sin que haya un... fíjate esta. De hecho, una de las cosas que hablamos el primer día es que, o sea, ¿tú con qué quieres terminar el viernes, no? Pues yo quería terminar con la sensación de que tanto por vuestra parte como por la mía, esto ha sido una buena elección, ¿no? Ni siquiera pues me gustaría cortar una landing o lo que sea, ¿no? Sino mínimo que la primera semana, aunque a lo mejor es muy pronto, pero que digas, de momento empieza bien. Parece que va a ir check. guay. Sí. Por mi parte, check también.
Perfecto. Entonces, eso es un poco todo lo que al final ha hecho que acabemos estando sentados en esta mesa y hablando así. A futuro, ¿qué te gustaría aportar a la gente que sigue Codely y demás? Por cierto, like por María. Esa gente, ¿qué puede esperar de tu rol en Codely? ¿Qué te gustaría aportar? Pues pensándolo un poco también en qué yo podría aportar y también qué parte me gustaría aprender de todo esto, pues yo me considero una persona como muy, muy, muy front y toda esa filosofía que hemos dicho al principio de trabajo con diseño, que te iba a hacer a Carmen, yo creo que ahí se puede hacer como algo muy, muy bonito. O sea, ahí yo veo un hilo que hay que tirar y hay que intentar de alguna manera. O sea, siempre veo que nos centramos mucho en el código, ¿no? En todas esas buenas prácticas a nivel de código y demás. Y para mí el desarrollo de software va muchísimo más allá del código. De hecho, quitando la parte de código, es casi el fin, ¿no? Pero el proceso, lo que es el camino, hay un montón de cosas que hacen que ese código al final esté bien hecho, bien planteado. Las personas, obviamente, pero las personas también son los equipos, los diferentes equipos. Cuando estás en un equipo multidisciplinar y tienes un perfil de UX, un perfil de diseño, un perfil de front, un perfil de back, y no van a una, pues las cosas no fluyen. Entonces, un poco esa parte más, ¿no? Front. Pues comenta tú qué quieres que haga María también, qué te gustaría que pueda aportar. Ya has visto el rango de espectro que tienes, un montón de cosas donde puedes aportar. Entonces, intentaré el máximo. ¿dónde quieres que esté María? Y mucho ánimo a toda esa gente que estáis, lleváis un montón de años en las mismas empresas y tenéis que escuchar los discursos esos de no tienes 5 años de experiencia, tienes el mismo año repetido 5 veces y eso está mal. Que no, tío, dejémonos ya de historias de esas y dejémonos también de síndrome de impostor y síndrome de impostora y intentemos hacer a nivel sector, al menos nosotros estamos abogando, intentando poner nuestro granito de arena para que así sea, que la gente se sienta cómoda, se sienta en un entorno seguro donde preguntar no pasa nada y se asume que no sepas y que en los procesos de selección hay muchas preguntas que están puestas para eso, para decir, a ver si la persona llega al punto de decir, oye, esto yo no lo sé, explícamelo y ver cómo razona ante una explicación. Todo eso forma parte de los procesos de selección, todo eso forma parte de lo que es la cultura de una empresa, de un equipo que la estás evaluando tú cuando estás yendo a hacer una entrevista. Así que fue un lujo todo el proceso de selección contigo, María, ya te lo digo. Y reitero, el ver esa técnica en vídeo, casi con palomitas, fue brutal. Sí, sí. Muchas gracias, esto va a molar mucho. Ya está molando mucho. Está molando mucho, así que esperamos que os lo gocéis también vosotros. Nos vemos. Una de las cosas que muchas veces he dicho con los compañeros es que somos un poco antropólogos del código, sobre todo cuando heredamos código, ¿no?